Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a ver un tercer paso que da el investigador cuando realiza su estudio, después de haberse familiarizado con los conceptos básicos, después de haber preparado un proyecto de investigación. El tercer paso sería la revisión de la literatura, o lo que se llama comúnmente el marco teórico. En realidad es esencial para que una investigación científica tenga el marco teórico. Sin esto perdería la esencia de la cientificidad nuestro estudio. Los estudios que solamente hacen encuestas, los estudios que solamente se centran en datos empíricos todavía no alcanzan este nivel, digamos, de investigaciones científicas. Las teorías son aquellos elementos que ayudan a explicar lo que estamos encontrando en trabajo de campo. Entonces, cuando preparamos un marco teórico, eso en otras palabras significa que estamos analizando y exponiendo teorías, enfoques teóricos, investigaciones previas sobre nuestro tema y antecedentes, en general, todas aquellas que consideramos relevantes. La tendencia hoy en día es centrarnos en investigaciones realmente puntuales y no presentar toda una gama extensa de teorías sobre la investigación que estamos recabando. Ahora, en la placa vemos que existen como 3 etapas de elaboración del marco teórico y esas 3 etapas las vamos a tener en cuenta en nuestro curso y también en la realización de nuestras propias investigaciones. La primera etapa consiste en la revisión de la literatura. Esta es una etapa muy importante de la cual tenemos que estar dotados de algún método, algún sistema, algunas herramientas para poder recabar y organizar el material que estamos teniendo. En segundo lugar, una vez recabado esa información, tenemos que adoptar alguna teoría o algún esbozo teórico existente. Y finalmente el tercer paso sería la elaboración de un marco conceptual, el cual sin embargo no siempre es estrictamente necesario. En cuanto a la revisión de la literatura, este primer paso, quizás el más, no tanto relevante, sino el paso que más tiempo nos lleva en la práctica, en este paso tendríamos que tener en cuenta alguna que otra tipología básica de fuentes, como por ejemplo enciclopedias, diccionarios, anuarios, guías, directorios, cronologías, fuentes estadísticas, fuentes de información biográfica, manuales y tratados, y finalmente revistas científicas que son fuentes de mayor, digamos, velocidad con la cual la información se divulga en la comunidad científica. Todas estas fuentes están mejor analizadas en el material de clase que está a su disposición en la plataforma. Yo querría hacer solamente en este caso énfasis en la búsqueda de información en la red internet, que es una herramienta, ya no podemos decir que nueva, pero una herramienta que ha multiplicado los soportes de información y ha roto eso que antes se llamaba, o ahora la llamamos la biblioteca tradicional, las bibliotecas físicas. Hoy en día se divulga ese concepto de la biblioteca sin fronteras porque realmente hay varias fronteras que se han roto con esta clase de bibliotecas. La primera de ellas es la característica de la instantaneidad. Esas bibliotecas virtuales nos proporcionan la información al instante. ¿No? Las bibliotecas tradicionales pues tienen sus horarios de salida, de entrada, de aperturas, y tenemos una inspiración de hacer nuestro trabajo un sábado muy de noche, entonces no tendríamos esta posibilidad si fuéramos solamente relacionados con bibliotecas tradicionales. La instantaneidad, el tiempo, lo que se está rompiendo con esta clase de bibliotecas. Y la segunda característica es la ubicuidad. Si la instantaneidad se refiere al tiempo, la ubicuidad se refiere al espacio. Hoy tenemos oportunidades las cuales hace 20 años nadie se podía imaginar. Podemos acceder a bibliotecas en Barcelona, Nueva York, Madrid, Rusia, por decir algo, ¿no? Podemos en todo el mundo, cuando sabemos buscar y tenemos acceso a las bibliotecas, pues podemos acceder a esta información. Y en tercer lugar,
está la universalidad de la información. Es obvio que cualquier biblioteca del mundo, por más grande que sea, tiene sus criterios de adquisición de sus libros, de materiales. Sin embargo, en Internet nosotros somos libres de investigar el tema que se nos ocurra desde diferentes puntos de vista, de diferente óptica. Entonces, esas tres características nos muestran que estamos frente a un desafío enorme y sería bueno incentivar a nuestros estudiantes a que utilicen estas herramientas. Ahora, hay un pequeño gran problema. En la placa vemos cuando yo empecé esto a enseñar por el año 2003, en este año había, como vemos, 50 millones de usuarios de Internet. En aquella época nos parecía un número enorme, pero 3 años después este número ya ascendió a 1.100 millones de usuarios. Se pronosticó que para el 2016 habría 2.000 millones de internautas y esta cifra ya se superó el año pasado porque el año pasado ya habíamos alcanzado una cifra de 3.000 millones de usuarios. Bueno, en consecuencia que eso nos afecta a nosotros investigadores en Internet, pues hay demasiada información y lo que necesitamos nosotros mismos, lo que necesitamos a enseñar a nuestros estudiantes es que esta información que es demasiada, al final puede ser alcanzada por nosotros. Y para eso necesitamos aprender y enseñar al mismo tiempo lo que serían las estrategias de búsqueda de la información. Y la estrategia de búsqueda de información en la red de Internet encuentro que están resumidos en esos 3 puntos que ven. En primer lugar, definir qué estoy buscando y por qué, y no desviarnos de este inicial propósito. En segundo lugar, tener un buen itinerario, o sea, saber dónde buscar la información. Y finalmente, el tercer punto sería evaluar lo que hemos encontrado. En cuanto al itinerario, todo lo que estoy ahora solamente mencionando, ustedes tienen recursos, enlaces que pueden investigarlo y verlo con más profundidad, como por ejemplo buscadores. Los buscadores no es solamente Google, que es uno de los mejores, obviamente, pero tenemos buscadores que son motores de búsqueda como él y otros, y tenemos buscadores que son índices temáticos que están preparados por equipos de personas. En Internet tenemos portales, tenemos comunidades virtuales y bibliotecas virtuales. Y todo eso habría que tener en cuenta en lugar de buscar la información. Ahora, cualquiera que fuese la fuente de la información que encontramos, sea en bibliotecas tradicionales o en bibliotecas virtuales, necesitamos tener un método para almacenar la información que estamos encontrando. Tradicionalmente se hablaba de fichas. Ustedes se acuerdan que en nuestros colegios, en las universidades, por mucho tiempo, teníamos lo que se llaman fichas bibliográficas, que eran cartulinas pequeñas, en las cuales escribíamos simplemente el libro o la revista que encontrábamos que era de interés. Esas fichas bibliográficas no tenían espacio para escribir resúmenes, o sea que implicaban que en esta primera fase, y esto no cambió hasta el día de hoy, el investigador simplemente reúne la información que está disponible, que está a su alcance. Y para esta etapa le sirven estas fichas bibliográficas. Una vez que el investigador haya reunido una considerable cantidad de estas fuentes, ahí recién empieza la lectura. Y para esa segunda etapa servían siempre estas fichas más grandes, de cartulina grande, que se llamaban fichas de lectura. Estas fichas nos permitían hacer citas, hacer pequeños resúmenes o nuestras propias opiniones y reflexiones sobre lo que estábamos encontrando. Ahora, ¿por qué estoy hablando en pasado mientras que estas fichas siguen vigentes? Es porque hoy en día, teniendo, aunque sea una computadora básica, en vez de usar esas fichas de cartulina que tienen sus inconvenientes, lo que estoy proponiendo en este curso, usar lo que se llama un registro bibliográfico. El registro bibliográfico es un concepto de una ficha digital que reúne en su contenido aquellas fichas antiguas que hacíamos en cartulina. Es un documento digital. Ese documento digital
se puede, en nuestro curso al menos, lo pueden hacer a través de dos modalidades. Las personas que están un poco más involucradas en la informática y conocen el uso de base de datos, pueden descargar gratuitamente de nuestra plataforma un software especializado para este fin que se llama Zotero. El Zotero es un software realmente muy flexible y le va a ser muy útil en las investigaciones a ustedes y a nuestros alumnos. Ahora, los que todavía no están muy adiestrados en el uso de la informática, preparé una ficha, una tabla que se llama registro bibliográfico, cuyo modelo pueden observar ahora en este momento en la placa. Una ficha, un registro bibliográfico, consiste simplemente en una tabla, puede ser en Excel o puede ser en Word, en el cual una columna tiene campos fijos como autor, título, ciudad, editorial, todo lo que necesitamos fichar. Y la otra parte está vacía, está para completarla con toda y cada una de la fuente que estamos encontrando. La flexibilidad, estos documentos digitales en comparación con los documentos escritos a mano la verdad que es enorme, es muy flexible ya que no tiene límites de espacio. Nuestros resúmenes, citas, ahí no tienen límite, tampoco necesitamos usar cintas Scratch para juntar aquellas viejas cartulinas de fichas de la información, de fichas de lectura que muchas veces antes se hacía necesario. Así que les invito a utilizar esas herramientas más modernas, digamos, y compartirla con sus estudiantes en clases. Ahora, el siguiente punto, una vez que hemos acumulado la información necesaria para desarrollar nuestro marco teórico, es la adopción de una teoría o, como acá dice, una perspectiva teórica. Porque vamos a encontrar que no siempre existe una teoría completamente desarrollada sobre el tema que estamos investigando. O por el contrario, lo que es más común en nuestras ciencias sociales es encontrar varias teorías que explican de diferentes maneras el fenómeno estudiado. A veces solamente encontramos trozos o piezas, algunas teorías incipientes. Pues de acuerdo a lo que estamos encontrando y de acuerdo al nivel de desarrollo de las teorías en cuestión, tenemos que adoptar una de ellas o podemos ser también sincréticos en el sentido de que podemos adoptar diferentes teorías y analizar nuestros datos, nuestras investigaciones desde diferentes posturas y puntos de vista. Finalmente, pero no siempre, llegamos a elaborar también un marco conceptual. El marco conceptual generalmente se requiere cuando en nuestra investigación encontramos muchos tecnicismos. Para eso también nos sirven los diccionarios, ¿verdad? Cuando no encontramos las palabras en un diccionario, en nuestro caso en la Real Academia Española, y sin embargo la palabra es correcta, significa muchas veces que se trata de un tecnicismo, se trata de un término técnico que necesita su explicación. Si tenemos varias de esas palabras, de esos conceptos en nuestro marco teórico, pues se impone que también elaboremos este marco conceptual. Y los procedimientos en este caso son simples. En primer lugar, seleccionamos esos términos que puedan crear confusión que empleamos en nuestro trabajo. En segundo lugar, pues los ordenamos, buscamos su definición técnica en primer lugar. En segundo ya, iniciamos la definición de los mismos desde la perspectiva teórica que nos sostiene y finalmente ordenamos esos términos por orden alfabético de conceptos y lo adjuntamos en un apéndice tal vez como el diccionario de términos técnicos o podemos ponerle un otro nombre apropiado. A veces hay investigaciones en las cuales este marco teórico forma parte se explican esas definiciones de los términos en el mismo lugar donde se desarrollan las teorías. Pues ambas modalidades son aceptables. Con termino también esta clase tercera de nuestro curso de actualización en métodos de investigación. Una vez más les agradezco la atención.